Vamos a orar. Padre, que tu palabra nos anime, nos prepare para que en toda circunstancia podamos nosotros servirte, Dios, sabiendo que todas las cosas que nos suceden vienen de parte tuya con un fin y un propósito, Dios. Bendice a la iglesia presente, bendice a los hermanos ausentes que no vinieron por alguna razón, y Dios, que tu palabra nos edifique. Lo pedimos en Cristo Jesús. Y el pueblo dice, hermanos, amén. Bueno, hermano, vamos a hablar un poquito del sufrimiento. El por qué yo, por qué ahora. Muchas veces, hermanos, todos nos hemos preguntado en algún determinado tiempo de nuestra vida, ¿por qué? ¿Verdad? El sufrimiento tan tremendo, tan difícil, tan fuerte. Pero yo entiendo que el sufrimiento es una herramienta que Dios usa para llamar nuestra atención, hermanos. El sufrimiento es una herramienta que Dios usa para llamar nuestra atención y para llevar a cabo un propósito en nuestra vida. Vamos a analizar esto, hermanos. Yo creo que el sufrimiento es una herramienta que Dios usa para llamar nuestra atención y para llevar a cabo un propósito en nuestra vida. Hay muchos tipos de sufrimientos, hermanos. Hay sufrimientos por enfermedades mortales, ¿verdad? Por problemas, ¿verdad? Como accidentes, como el que estamos nosotros recientemente enfrentando. Sufrimientos, hermano, cuando hay fracasos en la familia. O sea, hay muchos tipos de sufrimiento, hermano. ¿Verdad? Hemos tenido en estos meses algunas experiencias diferentes sobre el sufrimiento en algunos de nuestros hermanos en la iglesia, y los hemos visto cómo lloran, cómo hermano viene ese dolor dentro, hermano. Entonces hay muchos tipos de sufrimientos. Las causas del sufrimiento, hermano, pues yo entiendo mínimo ahorita dos. Yo sé que hay más todavía, pero no. Número uno, porque vivimos en un mundo caído donde el pecado reina, ¿verdad? Y la causa del sufrimiento para el cristiano, hermanos, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo caído donde el pecado reina y donde Satán gobierna. Y por lo tanto, hermano mío, pues para el pueblo de Dios hay sufrimiento. Nosotros no estamos donde el Señor ha prometido llevarnos. Estamos en un lugar totalmente diferente. Estamos en una área que no es la nuestra. Por esa razón, hermano, viene sufrimiento a nuestras vidas. Y también, número dos, porque Dios prueba nuestra fe, hermanos, a través del sufrimiento, ¿verdad? La Biblia nos enseña sobre el ejemplo de Job, ¿verdad? Que es, ¿verdad?, muy nombrado en los tiempos de sufrimiento. Y también en 2 Timoteo 3:12, ahí encontramos, hermano, un pasaje, ¿verdad?, que el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice ahí, hermano, 2 Timoteo 3:12. Vamos a leer la Biblia, hermanos, en este pasaje. No aparece en la pantalla, bueno, vamos a verlo acá en la palabra. Le dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y es un sufrimiento. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán la persecución. Y luego, hermano, en 1 Pedro 1, ahí también vemos otro pasaje bíblico que nos habla, hermano, en el versículo 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
Entonces, hermano, vemos, ¿verdad? Que, hermano, por un poco de tiempo tenemos que ser afligidos en diversas pruebas, en diversos sufrimientos. Ya ve, hermano, amén, amén. Los cristianos, hermano, hemos sido advertidos del sufrimiento. El sufrimiento, dijimos que Dios lo usa para llamar nuestra atención y también para llevar a cabo un propósito en nuestras vidas. Vimos dos causas del sufrimiento. Vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Donde el pecado reina y Satán gobierna, y porque Dios prueba nuestra fe, hermanos. La palabra nos enseña que sí vamos a sufrir y padeceremos sufrimiento. ¿Cómo es el sufrimiento? ¿Cómo es el sufrimiento, hermanos? Es duro, es doloroso, es agonizante, hermanos. El domingo que recibimos esa noticia, hermano, tremendo, hermano. Días atrás, ahí como a las 10, 11 de la noche, mi hermano Pedro me llamó una noche. Me dijo: Isidro, vente rápido porque mamá está muy mal. Agarramos el carro, así como andábamos, yo andaba con guaraches y así, y mi esposa estaba con su bata y todo, y corrimos, hermano, abrimos el portón, salimos. Yo iba en el carro orando en voz alta y gritándole a Dios: Dios, por favor, estate con mi madre, Dios, sosténla. Con toda mi alma le oraba a mi Dios y le lloraba a mi Dios, porque duele, hermano. El sufrimiento, hermano, es agonizante, es algo, hermano, que duele. Y luego el domingo que nos dieron esa noticia, hermano, oh, hermano, que difícil. Y ir a la casa de mi hermano, ¿verdad?, de mi cuñado, y ver la familia devastada ahí, hermano, en un dolor que, hermano, créalo que no, hermano mío. Entonces uno sabe del sufrimiento, es doloroso, es algo misterioso, porque para el cristiano el sufrimiento está diseñado para fortalecernos en la fe. Fíjese, hermano, fíjese bien. Para el cristiano el sufrimiento está diseñado para fortalecernos en la fe. Es un ejercicio que nos hace fuertes en la fe, hermanos. Dios lo permite con el propósito de que usted y yo seamos fuertes en la fe, hermano. ¿Cómo podemos estar fuertes en la fe si no hemos enfrentado las embestidas de la vida? ¿Cómo podemos, hermano, estar fuertes en la fe para ayudar a otros cuando nosotros no hemos experimentado el sufrimiento? Esto no se aprende en libros, hermano, ni en escuelas bíblicas. Esto se aprende en el caminar con Dios día a día, en las experiencias, en las angustias, en los momentos de dolor, cuando tenemos que hincarnos a llorar, a clamar al Señor por aquel momento de sufrimiento que hermano, nos está matando, nos está doliendo hasta el alma. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando, hermanos? Es algo tremendo, hermano, pero es algo misterioso, porque está diseñado para fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en el Todopoderoso. Porque llega un momento, hermano, en que nuestras fuerzas ya no son suficientes, ni nadie nos puede ayudar, nada, hermano, ni el mejor hospital, ni todo el dinero, ni el mejor doctor, nada, solamente nuestro Dios. Nos clamamos a Él en el sufrimiento. Dice la palabra, y lo hemos leído, no sé por qué, como que Dios nos estuvo preparando de hace 15 días, 3 semanas. A los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué, hermano? Hace 3 semanas hablamos de este tema, hace 2 semanas hablamos del tema, hemos estado tocándolo últimamente. Como que si Dios nos está preparando y nos ha estado preparando, hermanos, para entender que todo lo que nos pasa a nosotros tiene un buen propósito de parte de Dios. Entonces el sufrimiento, hermano, es parte de la vida cristiana, porque el sufrimiento, hermano, nos pone a prueba. Fíjese, ahí en Santiago 1:2 dice la palabra santa de Dios, hermanos. Fíjese lo que dice la palabra, hermanos míos.
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Están conmigo? Ahora no se preocupe usted, que si usted es un cristiano, hermano, le va a llegar el sufrimiento. Por eso le vuelvo a decir, es muy importante que usted como cristiano, hermano, aprenda a llevar la tristeza con la iglesia y con los hermanos que sufren. Porque si usted, hermano, se hace el despistado, el desatendido, y empieza a ignorar la necesidad de los hermanos, mañana pasado usted tendrá su sufrimiento. Y hay de aquel que está solo en los momentos difíciles, hermano. Pero bienaventurado aquel hombre que tiene el apoyo, el amor de la hermandad. Porque no esperes, hermano, tú, si tú no estás dispuesto a dar, no esperes recibir. Por eso el consejo dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Estate atento, hermano. Entonces, el sufrimiento nos pone a prueba. Estuvimos muy cerquita de la familia en este momento que se ha estado pasando, y ni a la hermana Lela, a la hermana Adelita y a sus hijos, ni a la familia les oí yo reclamarle a Dios nada, absolutamente. No oí ningún grito de desesperación que le dijera a Dios: ¿y por qué lo hiciste, Señor? ¿Cómo eres injusto? ¿O por qué? No, hermano. ¿Por qué lo permitiste? No, hermano, porque el sufrimiento nos pone a prueba. La palabra dice ahí, hermano: tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El sufrimiento pone a prueba, fíjese bien, nuestro carácter. Ahí mero, hermano. Y la calidad de nuestra fe. No lo se ve, hermano, cuando una persona está en la iglesia alabando al Señor y sirviendo a Dios, mientras todo está bien, está muy contento y muy feliz. Pero si vienen las pruebas, hermano, ahí es donde a ver qué carácter tenemos, a ver cómo nos comportamos, a ver cómo actuamos en fe, hermano, en medio del sufrimiento. Yo hablaba con los diáconos hace un mes y medio, no me acuerdo, y les dije: hermanos diáconos, nosotros debemos estar conscientes de que tenemos familia grande y en cualquier momento se nos va a presentar una prueba difícil a todos. Por lo tanto, tenemos que guardar nuestra compostura y mostrarnos cristianos maduros y apoyarnos, porque así se requiere, hermanos. Porque en el sufrimiento se prueba nuestro carácter, hermanos, y se prueba nuestra fe. Le decía yo al Señor en estos días: Señor, nomás sustenta, nomás sé con la familia, nomás sé con la familia Costa, nada más sé con la familia de la hermana Adelita, Dios. Señor, nomás consuélalos, es todo, Dios, nada más. Es nuestra oración, porque tú lo puedes hacer, porque tú eres un Dios poderoso. Y Señor, tú estás aquí, le decía yo, cuando estaba ahí, toda la familia, la familia principal, les decía: aquí está el Señor Jesucristo con nosotros, porque el Señor está con nosotros siempre, hermano mío. Y cuando sufrimos, Él está acompañándonos en el momento difícil también. Yo le decía a Dios: Señor, nada más fortalécelos. Es que, hermano, una noticia, yo creo que es una noticia, para mí es una noticia devastadora, hermano, desesperante. Porque todavía cuando una persona está enfermita, ¿verdad, hermano? Y pues sabe uno, ¿verdad?, que pues se va deteriorando el cuerpo, se va uno preparando, pero de repente, hermano, tan difícil que y luego, hermano, sin poder verle, o sea, es más difícil. Pero el Señor es nuestro consuelo, hermanos, y lo mostró el Señor, hermanos, porque el Señor se mostró. Entonces, hermano, el sufrimiento tiene un propósito, pues nos va formando el carácter, hermano, y haciéndonos maduros. Porque es increíble, hermano, pero el sufrimiento forma el carácter de un cristiano y nos hace más maduros.
en el servicio. Fíjese bien. ¿Quiere usted ver a una persona madura, hermano, y de carácter firme y fuerte? Es una persona que ha pasado por el valle del sufrimiento. Esa persona tiene autoridad para hablar y para dar consejo, porque no lo estudió, vuelvo a decirlo, sino lo vivió, y cuando lo vivió aprobó esa prueba. Gloria a Dios, hermano. Entonces el sufrimiento, hermano, forma el carácter y nos da madurez. Es un proceso también. El sufrimiento es un proceso. Se usa, hermano, para ir dándole a un cristiano crecimiento espiritual. Gloria a Dios, hermanos. Cuando nosotros vemos, hermano, a una persona enferma, por ejemplo, que tiene un hijo convaleciente en el hospital o en un problema grave, aquellos que ya pasamos por ese lugar, hermano, tenemos esa confianza, esa confianza, esa seguridad de dar un consejo de parte de Dios, porque pasamos ese examen y Dios nos dio la victoria, hermano mío. Entonces el sufrimiento es un proceso que nos va trayendo mejor en la calidad de fe, hermano, en la calidad de servicio, ¿verdad? Cantábamos el domingo precisamente, si no recuerdo mal, el canto ese del alfarero. Yo le he dicho, hay que tener cuidado con lo que decimos, porque Dios nos toma muy en serio lo que pedimos. Dice, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Entonces, hermano, si coordinamos lo que decimos, hermanos. ¿Cuántos estamos aquí, hermano? Queremos ser mejores creyentes, queremos servir mejor a Dios. Dios nos toma la palabra. Viene el sufrimiento para ti, hijo, porque con eso llamo tu atención. Yo lo he aprendido y lo he observado infinidad de veces en muchos creyentes que cuando están apaciguados y todo tienen, hermano, están dormidos en la iglesia, pero cuando viene el sufrimiento, hermano, me gusta verlos porque hasta les brilla la cara, donde están clamando y adorando y buscando a Dios por el sufrimiento. Amén, amén, hermano. Entonces es un proceso, porque el sufrimiento purifica. Es lo que yo aprendo. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. El sufrimiento purifica, pues nos hace meditar profundamente en Dios y en nuestra condición de vida, cómo estamos delante de Él. Cuando estamos pasando un sufrimiento, hermano, nos purifica, porque luego, hermano, empezamos a meditar en Dios y cómo estamos delante de Él, nuestra vida, y empezamos a decir: Dios, perdón, Señor, Dios, entiendo esto, y empezamos a clamar a Dios, porque el sufrimiento nos lleva a purificarnos, hermano. ¿Sí o no, hermano? A leer la Biblia. ¿Cuánta gente le veo muy afanosa leyendo la Biblia en un hospital, hermano? Ahí están sentados, lee y lee la Biblia. ¿Tú crees que son lectores bíblicos? Claro que no, hermano. Son cristianos, hermano, en sus casas jamás leen la Biblia, jamás tienen tiempo para Dios, pero como está el sufrimiento está purificando, hermano, y está haciendo que uno medite profundamente en Dios, y vemos la condición pobre de nuestra vida, y es cuando empezamos a buscar a Dios. Por eso en los hospitales, vaya usted, hermano, sin fin de gente leyendo la Biblia, allá afuera sentados, porque, hermano, eso es lo que hace el sufrimiento, nos acerca a Dios. Y qué bueno, porque dijimos que es una herramienta que Dios usa, ¿verdad, hermanos? Amén. Para llamar nuestra atención. Y todos hemos estado ahí, hermanos. Y usted debe decir amén. Pero cuando usted está pasando una prueba, usted es un mejor cristiano. Dígame sí o no, hermano. A ver, ¿cuántos entienden conmigo lo mismo? Que cuando está pasando un sufrimiento, usted es un mejor creyente. ¿Sí o no, hermano? ¿Verdad? Ora, lee la Biblia, se arrodilla, canta, viene al culto más temprano, viene a todos los cultos de la iglesia, no le hace
porque usted está pasando una grande prueba. Entonces, purifica. Y también aprendo yo, hermano, que el sufrimiento es una oportunidad para que demos testimonio. Fíjese. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la gente nos ve cómo estamos actuando en el momento del sufrimiento. Esta vez que pasó esto, hermano, el día de ayer, la que estuvimos ahí en la casa funeraria, el día de antier, fueron muchas gentes, y mucha gente nomás va a ver cómo te estás comportando, a ver qué es lo que vas a hablar, a ver cuál es tu actitud. Entonces, hermano, el sufrimiento es una oportunidad para dar testimonio de que estamos confiando en Dios. ¿Cuánto decimos amén, hermano? Es una buena oportunidad. Y luego se vio la diferencia, hermano, porque yo he estado en algunos momentos con gente inconversa, hermano, que no tienen la paz de Dios, y cuando pasan cosas de estas, hermano, es un desbaratadero, es un lloradero, es un desmayadero por todos lados, hermano, y gente gritando, y jóvenes y todos acá, y que cuando estamos ahí en el panteón, hermano, y la mamá haciendo el hijo haciendo papeles y la hija haciendo papeles, y que yo me tiro, y que no, más a ella, a mí también, y es un show, hermano, porque, hermano, es puro ataque de conciencia, gente que ha estado mal, que se ha portado mal. Pero el cristiano, hermano, da testimonio de que confía en Dios. Y la gente que va ajena se queda viendo y dice: pues ¿quién es la esposa? Oye, pero pues casi ni llora ni nada. Porque Dios es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Porque Dios es mi sostén, hermano. Mi sostén es Jesús. Porque creo en sus promesas. Decía mi esposa, la hermana Eunice: estoy tranquila, viejito, porque sé que voy a echar de menos a mi hermano, y con toda mi alma lo amo, pero sé dónde está. ¿Y qué tanto nos falta, viejito? 10 años se pasan bien rápido, 15 años, 20 años se pasan, están a la vuelta de la esquina. Después estaremos juntos con el Señor para siempre. Gloria a Dios, hermano mío. Entonces, hermano, el sufrimiento, ¿qué es lo que estamos viviendo ahorita? Nos purifica, sirve para dar testimonio, porque el sufrimiento ya está designado para los cristianos aquí en esta tierra. La Biblia dice, Primera de Pedro 1, hermanos, Primera de Pedro 1, versículo 6. A ver qué dice la Biblia, hermanos: en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Y qué dice el 6? Otra vez: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en las diversas pruebas. Entonces, hermano, ya estaba designado, y está designado que usted y yo vamos a sufrir. Vamos a sufrir. No hay un cristiano, hermano, que se la pase todo el tiempo en una vida color de rosa. Porque todos los cristianos, hermano, mientras estemos en esta tierra, vamos a sufrir. Nuestro Señor y Maestro nos lo mostró con su vida, nos puso el ejemplo y nos enseñó a que en los momentos difíciles Él estaría con nosotros. Pero sí van a venir los momentos difíciles. Es necesario que a través de muchas pruebas entremos al reino de Dios. Ya lo hemos hablado antes. La vida cambia luego, por eso la vida es incierta aquí. La vida en la tierra es incierta. Está usted risa y risa, pero una llamada telefónica, hermano, le cambia el panorama por completo. Nosotros estábamos risa y risa el domingo,
estábamos, hermano Álvaro, con nosotros, estábamos comiendo y riéndonos y todo, y nomás menos de un segundo cambió totalmente el panorama. Pero ya el Señor nos advierte, hermanos, que es necesario que pasemos por diversas pruebas. Así que hay que estar agarrados de Cristo, hermano. ¿Cuántos dicen amén aquí? Y a veces, hermano, qué bueno que hay gente que lo apoya, pero a veces le va a tocar solo. De repente va a estar solo, pero no solo, porque usted sabe que Cristo está con usted, hermano mío. Entonces, hermano, pues es algo inevitable para mí, para la hermana Eunice, para la hermana Heréndida, para Marisol, para Javier, es algo inevitable. Va a venir ahí en 1 Tesalonicenses 3:3. El apóstol Pablo, hermanos, también nos da un consejo y dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Amén. Es algo inevitable. Qué bueno que estamos suficientemente maduros nosotros, hermano, para entender que en la vida de fe, en el mismo paquete de las bendiciones de Dios está el sufrimiento. 1 de Pedro 4:19 también nos da otro consejo, hermano, en relación. Dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas. ¿A quién, hermanos? Al fiel Creador. ¿Y qué más? Y hagan el bien. Otra vez, leamos, ¿qué dice? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Los que padecen, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, es algo inevitable, hermanos, el sufrimiento. Claro que hay iglesias que jamás van a hablar de esto, hermano. Pues las iglesias mayormente hoy hablan de todo lo que les gusta a uno oír, ¿no, hermano? Y que te va a ir bien, y que declara todas esas bendiciones y declara lo demás. Pero, hermano, esto está en la vida de fe, hermano, también. Y nosotros lo sabemos perfectamente, hermanos. Por lo tanto, es bueno platicar de esto para que estemos preparados, para que cuando llegue el momento del sufrimiento sepamos descansar en el Señor, hermanos, y no empezar a reclamarle y a gritar y a algunos hasta blasfemar. No, hermano, porque el Señor, hermano, el Señor sabe y permite las cosas de acuerdo a su gracia y de acuerdo a su voluntad. Nosotros tenemos que caminar con Él tranquilos, hermanos míos, y en paz. Amén, hermanos. Y tenemos el ejemplo de todos los apóstoles, ¿verdad? ¿Cómo les fue a los hermanos apóstoles? Pues les fue mal en la tierra. Pues tenemos, hermano, a todos les fue bien mal. A Pablo le cortaron la cabeza. Dicen a Pedro lo crucificaron, ¿verdad? Al revés, con la cabeza hacia abajo. A Jacobo lo traspasaron con una espada. Al hermano Juan lo hirvieron en aceite, hermano, y no se murió. Y entonces, sufrimiento. Pero, hermano, el Señor prepara a sus hijos para que nosotros estemos firmes y en medio del sufrimiento doblemos nuestras rodillas, inclinemos nuestro rostro y busquemos la ayuda de parte de Dios, hermanos. Que el Espíritu Santo tome nuestras cargas y descansemos en Él y en ellos. Llorar, hermanos, es bueno. Hay gente cristiana que es muy ignorante y es gente cristiana neófita, que luego acusan al hermano porque llora y lo marcan. ¿Por qué está llorando? ¿Por qué lloras? ¿No confías en Dios? Jesús lloró y Él es Dios, y lloró por el hermano Lázaro. Llorar es bueno. Llorar, hermano, es un sentimiento que da descanso. Y, hermano mío, no quiere decir que lloramos porque no confiamos y porque no, hermano, porque es una reacción
es la necesidad, es la angustia, es la tristeza. Cuando el Señor oró en el jardín de Getsemaní, lloró, y grandes gotas, dice la Biblia, que como grandes gotas de sangre caían de su rostro, porque el Señor gemía: Señor, si es posible que pase esta copa, si no, Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque, hermano, el cristiano no está mal que llore, no está mal que la hermana llore. Si eso, hermano, es el desahogo, el descanso, hay que buscarlo. Y lloramos con consuelo, como le decía yo a Unice: llora con consuelo, viejita, llora, y lloren, hermanos, con consuelo, porque sabemos que el Señor está con nosotros, hermano. Hay de los que lloran sin consuelo porque se vuelven locos, hermano. Nosotros sabemos lo que está pasando y sabemos lo que Dios nos dio, hermano. El sufrimiento, pues, hermano, aunque no queramos, va a llegar a nuestra vida. Yo les digo, hermanos, vamos a unirnos, porque yo le dije a mis hermanos diáconos, y hablo porque es la iglesia pequeña, ¿verdad? Porque es la iglesia que está ahí, pero en realidad toda la iglesia, pues ya tenemos padres grandes, ¿verdad? Ya somos familia grande. Mañana nos hablan, mañana nos van a buscar a ti, te van a hablar a medianoche, en la madrugada. Pues, hermano, hay que descansar y hay que unirnos y hay que apoyarnos en el sufrimiento, porque somos una familia, y amarnos y ayudarnos, porque esto es como Dios da las caricias a la iglesia por medio de los cristianos. Dice el consejo: gozados con los que se gozan y llorad con los que lloran. Entonces, hermano mío, el sufrimiento purifica, el sufrimiento es una oportunidad para dar testimonio, es inevitable, y el sufrimiento, por último, es una lucha que tú y yo vamos a estar llevando hasta el fin. No hemos terminado. Uno dice: ya acabé porque ya sufrí una vez. Y no, hermano, ¿sabe cuándo vamos a acabar de sufrir nosotros? Cuando nos vayamos con el Señor, hermano. Porque hay muchas cosas que nos duelen, hermano. Hay muchas cosas en las cuales pensamos. Tenemos padres, tenemos hermanos carnales, tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos hermanos en la fe. Y, hermano, el que es real y verdadero sufre, hermano, cuando alguien sufre en la iglesia de Dios, ¿verdad? Entonces es una lucha que va a durar hasta el fin. Por eso son llamadas pruebas. Es necesario que estemos en diversas pruebas, pero para poder enfrentar esa lucha con gozo, debemos ver hacia adelante y ver los propósitos y las razones de Dios, ¿verdad? Del por qué nos llega a ese sufrimiento. Todo tiene un fin y un propósito, porque todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan a bien, hermano mío. Cuando uno tiene fe en las verdades de Dios, uno, hermano, descansa y sabe que este mundo, hermano, es incierto, pero hay un lugar eterno donde todos sus hijos de Dios estaremos para siempre, donde no habrá más llanto ni habrá más dolor. Dios limpiará las lágrimas de los ojos de sus hijos y ahí será un gozo perpetuo. ¿Cuántos se gozan, hermano? Pero mientras estemos en esta tierra, tenemos que estar, y junto a nosotros va a estar el sufrimiento. Y es difícil a veces entender las cosas, pero, hermano, hay cosas que el Señor va a aclararnos cuando estemos con Él, que no entendemos. Mientras tanto, yo le decía a la familia: no nos preguntemos ni le reclamemos a Dios por qué el Señor hizo esto. Nada más vamos a agacharnos, nada más vamos a doblar nuestra cabeza y decirle a Dios: Dios, usted sabe lo que hace, Dios. Nada más denos la fortaleza para salir adelante en este sufrimiento. Amén, hermanos. Vamos a orar esta noche.